Y sí, vamos a hablar de la candidiasis, porque la cantidad de veces que se puede repetir en una mujer, como les decía, se convierte en un problema. Y cuando de repente acudimos a una pastilla, un óvulo tras otro, una receta tras otra y no pasa nada, uno dice, bueno, ¿qué hago para ponerle fin? Hoy la doctora Patricia Madrigal está justamente con nosotros para ayudarnos en este tema y además hacerlo de una manera natural. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo te va? Súper bien, gracias a Dios. Y la primera pregunta y ¿verdad? Lo que está en primer lugar es quizá tener claro cómo diferenciar verdaderamente que lo que tenemos es una candidiasis de cualquier otra cosa, doctora. Bueno, ese tema es un poquito a veces, pues no es tan fácil. Pero generalmente el flujo vaginal de la cándida pues es muy característico porque es un flujo generalmente blanquecino, como de leche cortada. Aparte de eso produce mucha picazón, ¿verdad? Okay. Y luego la persona también se queja de que se genera irritación. Pero hay ocasiones en las que tenemos a veces flora bacteriana ahí, que esto es normal, la cándida vive con nosotros y es parte de nuestra vida, o sea, no es que sea algo que nos llegó ajeno, sino que simplemente se empezó a reproducir en una forma acelerada y nos provoca esto. Pero algunas veces se puede mezclar con algunas otras bacterias y entonces el flujo ya puede cambiar, ya puede ser un flujo tal vez de tipo más amarillento, más como corrosivo, y entonces ahí tal vez se nos hace un poquito difícil hacer ese diagnóstico diferencial. Pero generalmente la cándida, lo principal es esto, esa picazón. Hay que recordar que la cándida la vamos a tener normalmente, pero cuando tenemos ya cándida vaginal también tenemos una candidiasis que no solo está a nivel vaginal, sino también va a estar a nivel intestinal. Entonces puede generar otros síntomas, cansancio, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos intestinales, puede haber hasta diarrea, estreñimiento, y muchas veces no se piensa en ese diagnóstico de candidiasis hasta que vemos algún síntoma más específico, como en este caso a nivel vaginal. Pero cuando tenemos la intestinal, ¿está ligada directamente con la vaginal? Por supuesto, o sea, no hay candidiasis vaginal que no venga de que haya ya una candidiasis intestinal. Por eso es tan importante. Qué curioso, no lo tenía, creo que no tenemos ese panorama nosotros, si queremos erradicar una candidiasis vaginal a repetición, o sea, para que hablemos de repetición ya son más de 4 episodios al año, ¿verdad? Y hay mujeres que a veces todos los meses y muchas veces también asociadas a relaciones sexuales. En esos momentos es cuando se activa en algunas mujeres, aunque no siempre, pero por eso es tan importante hacer cambios también en la alimentación. Si en esta mujer o en esta persona, porque no es solamente de la mujer, ¿verdad? Puede ser también que en el hombre se muestre, si no hacemos cambios en la alimentación, a esta persona no se le va a quitar esa candidiasis. Ahora, ¿por qué hay mujeres más propensas que otras? Porque hay mujeres que lo repiten cada mes, por ejemplo. Ahí hay varios factores. O sea, hablamos de factores desde la parte alimenticia, desde la parte de si usan medicamentos. Por ejemplo, las mujeres que usan tipos de anticonceptivos que tal vez tienen una dosis muy alta de estrógenos, pues tienen mayor posibilidad de desarrollar una candidiasis. O si hay una utilización importante de antibióticos a repetición, pues en esos casos también. Lo otro que te decía de la alimentación, mujeres o personas que comen muchísimo dulce, que son estas casi adictas al dulce, ¿verdad? ¿Puede ayudar? Claro, a comida chatarra. ¿Por qué? Porque el dulce, los azúcares, los carbohidratos simples, el pan, las levaduras, son alimentos. Es como que le estuviéramos dando una cucharada todos los días a la cándida. Para que alimentándola. Exactamente, ¿verdad? O sea, para que ella se reproduzca y se reproduzca. Entonces, por supuesto que es importantísimo tomar eso, o sea, tener eso presente. Factores emocionales que también pueden estar incidiendo, sobre todo en el caso de mujeres, depresiones, situaciones de frustración, de indignación, todo eso puede llevar también a candidiasis. ¿Qué otras cosas? Estrés, ¿verdad? Una situación muy estresante en la vida, pero al final no es una sola, ¿verdad? Es como la suma de todo, ¿verdad? Ahora,
esa situación de la candidiasis puede propiciar en algunas mujeres ulceritas, pequeñas ulceritas vaginales. Puede propiciar irritación en la piel, ¿verdad? Porque se va generando mucha resequedad y la misma picazón, a nivel de la quizá. vagina, no solo porque acordémonos que lo que vemos es afuera, ¿verdad? Donde se pone rojo y claro, por supuesto, exactamente donde se rasca, entonces se va rompiendo, es una piel más seca, ¿verdad? Con menos lubricación. Aparte de eso, si esta persona utiliza no sé, un jabón para lavarse, para bañarse, que es más irritante, con más químicos, entonces por supuesto le va a generar mayor resequedad y a la hora de rascarse se rompe, pero sí se puede ver eso, se pueden llegar a generar pequeñas ulceraciones por lo mismo. Ahora, si estoy en esa situación, ¿cuáles son los exámenes para detectar o para diagnosticar que efectivamente estoy con la candidiasis vaginal? Bueno, existen frotis que podemos hacer, hay algunos laboratorios que hacen efectivamente una medición exacta, ¿verdad? Para ver si hay cándida, no solo a nivel vaginal, sino también a nivel de todo el cuerpo, ¿verdad? A nivel intestinal. Exacto. Entonces lo podemos medir. En esos casos, pues sí, es importante también para lo que te decía también de que puede tener no solo cándida, sino que podemos tener otras no sé, alguna tricomona, alguna cosa que esté asociada, ¿verdad? Ya otras bacterias que también viven normalmente con nosotros, pero que se disparan en esos momentos. Ahora, doctora, para solucionar desde la perspectiva de la homeopatía, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones? Ok, ¿qué podemos usar? Bueno, lo más importante siempre es individualizar en este caso, claro, ¿verdad? O sea, la persona a veces siempre, cuando sobre todo es candidiasis a repetición, o sea, quiere llegar y tomarse una cosa y ya, o sea, importantísimo valorar la parte emocional, valorar todo lo que está pasando con esa persona, desde cómo come, su situación emocional, qué está haciendo, ¿verdad? Qué hace, en qué trabaja, la situación familiar. Pero ¿qué podemos hacer? Hay grandes medicamentos que podemos utilizar, como por ejemplo el más característico, ¿verdad? Que es el Onias. La Elonias se utiliza mucho porque es típica el flujo de leche cortada, ¿verdad? Como de yogur cortado, ¿verdad? Luego tenemos ya otros como es el hidrastis, que es un flujo más amarillento, pero que no tiene mal olor y que puede ser irritante. Y ya cuando tenemos esos flujos de verdad corrosivos, podemos usar otro medicamento que es el creosotum. Pero igualmente importantísimo, con la homeopatía podemos drenar el cuerpo porque muchas veces estamos recordando que está a nivel intestinal, entonces hacemos un drenaje del cuerpo, ¿verdad? Con medicamentos como el Cardus, como el hidrastis, pero en bajas diluciones, podemos usar el chelidonium, podemos usar el taraxacum, o sea, podemos usar grandes medicamentos y muy importante, valorar la parte emocional, en este caso de la persona, y utilizar un medicamento ahí de fondo que generalmente nos coincide mucho, sea con una sepia, cuando son estas mujeres deprimidas, apáticas y tal vez en una situación de enojo, ¿verdad? O una estafisagria cuando hay una gran frustración, y generalmente en las estafisagrias está muy asociado a cuando tienen relaciones sexuales. Después de la relación sexual viene y se dispara, se disparan los síntomas. Otra cosa importantísima con la homeopatía es fortalecer el sistema inmunológico, claro, y tenemos grandes medicamentos como el Natrumur, como la silicia, tenemos la timulina, y podemos recurrir en homeopatía a la misma Candida albicans homeopatizada, que la podemos utilizar en diferentes diluciones. En algunos casos, cuando tenemos cándidas pero muy difíciles, llegamos a utilizar esto es como agarramos el flujo de la persona, de la mujer, y con esto preparamos un medicamento homeopático. Claro, esto lleva todo un proceso que se hace en laboratorio, pero también nos funciona muy bien. Pero ya esto, por supuesto, tiene que ser totalmente guiado y hacerlo con un laboratorio adecuado, ¿verdad? Un laboratorio homeopático aquí en el país que lo haga, y ya se hace todo este proceso. O sea, opciones hay muchas a nivel de homeopatía. Hay muchas. Pero cada caso es uno. Cada caso es uno. Eso queda exactamente. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias a vos. Aquí. Que pase feliz día. Igualmente. Bien, bueno, nosotros continuamos y vamos con otro tema también de su interés, estoy segura.